A todos, estamos en el tiempo de nuestra preparación para tomar el discipulado o la enseñanza de lo que va a ser los bautizos en agua, ¿verdad? Este es el tiempo que Dios ha preparado. Habíamos estado por algunas semanas trabajando en programarnos. Había habido ahí unas situaciones en cuestión de buscar el local donde íbamos a tener el evento, pero ya está todo en orden, ya está todo arreglado. Y pues ahora es el tiempo que nosotros tomemos para saber qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Qué conlleva, ¿verdad? El bautismo, ¿verdad? Que no nos pase como muchas veces sucede. Hola, buenos días, bienvenida, pásenle. Que no nos vaya a pasar como muchas veces ha sucedido, que a veces no sabemos lo que hacemos, ¿verdad? Entonces necesitamos, por eso vamos a tomar dos domingos para enseñar este tema y que ustedes puedan saber qué van a hacer y por qué lo van a hacer, ¿verdad? Porque esto es el inicio de lo que va a marcar el éxito de su vida cristiana, el caminar con la fe ferviente, creyendo por qué estamos haciendo las cosas. Entonces, una de las cosas que nos marca la palabra es, antes del bautismo, ¿sí? Tenemos que hacer primero dos pasos, que yo espero que ya lo hayan hecho, pero es mi obligación preguntarla. ¿Ya todos aquí han recibido a Cristo en su corazón? ¿Sí? Ya con sus labios lo confesaron, lo dijeron, porque una cosa es creer en Dios, ¿verdad? Yo creo que todos, antes de venir a la iglesia, antes de conocer al Señor, todos creíamos en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es recibirlo en nuestro corazón. Eso marca la diferencia, ¿sí? Entonces, cuando lo recibimos es cuando le estamos dando la oportunidad a Dios de que cambie nuestra vida, de que cambie nuestra naturaleza pasada. Pero si no lo hemos recibido, pues nada más nos quedamos en creyentes, pero no le estamos dando la oportunidad a Dios de que Él obre en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, por eso es muy importante que podamos nosotros estar seguros, ¿sí? Y si por alguna situación alguien no lo ha hecho, pues es el tiempo, ¿verdad? Esto es para edificación. El número 2 es el arrepentimiento. Mucha gente puede haber hecho la confesión de fe, pero no se ha arrepentido genuinamente. Nada más, como luego decimos, fue de aquí para afuera, o porque el primo que me trajo me dijo, ve, pásale para enfrente, o porque el amigo o el familiar. A veces la gente lo hace como por compromiso, con la gente que lo trajo a la iglesia, pero tiene que ser con convicción, tiene que ser como el anhelo de nuestro corazón querer cambiar de nuestro estilo de vida que estábamos viviendo. ¿Por qué? Porque sucede que si no hay arrepentimiento genuino de corazón, vamos a querer seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes, ¿verdad? Y entonces, por eso yo les decía ahorita que es importante saber lo que estamos haciendo, porque si no sabemos bien lo que estamos haciendo, nuestra vida cristiana se hace infructuosa, se hace atropellada, a veces sí, a veces no, ahora sí tengo ganas, ahora no tengo ganas, pero cuando realmente sabemos lo que estamos haciendo, vivimos una vida victoriosa en Cristo Jesús. Y el Señor, anoche yo estaba estudiando y me traía, no sé por qué, he enseñado otras veces esta clase, pero el Señor ahora me lo semejaba al matrimonio. Porque cuando uno se va a casar, los que estamos casados, sí, primero fuimos a unas clases prematrimoniales para saber qué es lo que estábamos haciendo. Si no, no sabemos en qué nos metemos, ¿verdad? Pero antes de decirle al sacerdote o al pastor donde nos casemos o nos hayamos casado, tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, ¿sí o no? Tenemos que estar seguros antes de decirle sí a la persona, antes de decirle a la pareja, ¿sí? Porque es un compromiso para toda la vida, no es para un mes o 2 meses. Entonces el bautizarnos es un compromiso con Dios para toda la vida, ¿sí? No es de que hoy me bautizo porque pues me quiero ir a la alberca ahí con los hermanos y a los 2-3 años se nos olvida y dejamos a Dios de lado. En el matrimonio no es así.
y con Dios no es así. Por eso yo les decía que es importante el arrepentimiento, porque las obras de una persona que no está arrepentida son muy notorias. ¿Qué creen que sucede? Seguimos haciendo las cosas que hacíamos antes de conocer al Señor. Y decimos, es que denme el tiempo. O no, me han dicho a mí, dame chance, es que soy nuevo. Y sí, o sea, se entiende, ¿verdad? Pero resulta que hay personas que a veces se bautizan y tienen 5 años y siguen haciendo las mismas cosas que hacían antes de. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, perdón, voy a agarrar aquí un manualito. Y les quiero hablar un poquito antes de entrar de lleno en el tema del bautismo sobre el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos, ¿sí? Si no hay un arrepentimiento genuino, va a estar nuestro bautismo o nuestra relación con Dios o nuestra comunión con Dios va a estar muy atropellada, porque a veces no tenemos el entendimiento o no tenemos el conocimiento de lo que hicimos. Entonces el arrepentimiento es el primer paso es el primer paso que damos para recibir la salvación que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Y en el libro de Pedro, bueno, si quieren yo se los leo. Primero les voy a hablar de Juan. En el libro de Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces fíjense que aquí hay una condición. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿sí? Dice que hay que recibirlo, lo que yo les decía ahorita, hay que recibirlo. ¿Sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Grábense esa cita, Juan 1:12. Juan 1:12. Es necesario recibirlo, creerlo, ¿sí? Para que podamos, ¿sí?, entrar a lo que es el arrepentimiento. ¿Sí? Y de ahí nos vamos a ir al libro de Hechos, ahí adelantito. Hola, buenos días, pásale, bienvenida. Porque nada más, esas citas se las quiero leer antes de entrar al tema de lleno del bautismo, porque es importante el 1 y el 2. No podemos entrar al 3 si no entendemos bien el 1 y el 2, ¿verdad? Un niño no puede querer nacer y ya correr, ¿verdad que no? Primero tiene que empezar a agarrar fuerza y tiene que empezar a gatear para que después venga lo demás. El libro de Pedro, el libro en Hechos 23:6, perdón, Hechos 2:36, me equivoqué. Y estas son palabras de Pedro. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, si vemos aquí cómo Pedro está exhortando a la casa de Israel o al pueblo de Dios a que primero se arrepienta. Por eso yo quise hacer mucho énfasis en esto. Porque si nosotros todavía no estamos convencidos de lo que estamos haciendo, ¿sí?, es necesario entenderlo y convencernos antes de hacer el paso de fe. Porque yo les decía ahorita, no es a la ligera bautizarnos, es un compromiso que vamos a hacer con Dios. Porque ahorita les voy a explicar el por qué. O sea, porque vamos a pasar de una vieja naturaleza a una nueva naturaleza, de un estilo de vida pecaminoso a un estilo de vida en Dios. Entonces, así como el agua y el aceite no se pueden mezclar, ¿sí? La Escritura nos invita y nos enseña que no podemos estar pecando o estar en las cosas del mundo y estar en las cosas de Dios. Entonces nosotros, al hacer este paso de fe, estamos consagrándonos más a Dios, obedeciendo más a Dios, ¿sí?, y entrando en su palabra. Entonces dice
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Dice mi instructivo, lo que no es el arrepentimiento, lo que no es sentirse culpable. A veces cuando cometemos una falta o un pecado, ¿qué es lo primero que viene? La culpa. Y la regué, no sabía lo que hacía, caí. Pero lo primero que viene es la culpa, es la condenación. ¿Sí? Pero Dios no quiere eso. Dice, el sentirse culpable respecto a los pecados cometidos viene antes del arrepentimiento, pero no es arrepentimiento de por sí. Nadie se arrepiente a menos que primero sienta convicción de sus pecados, pero no todos los que reciben convicción se arrepienten. Entonces, otra de las características de no estar arrepentido es el mero sentir pesar por sus pecados. Sí, ya la regué el domingo pasado o la semana pasada, lo siento, pero lo vuelvo a hacer por otra semana. O sea, eso no es arrepentimiento. Es estarnos justificando, la regué. Y luego podemos agarrar una escritura que dice, es que si 70 veces me caigo, 70 veces me levanto. Y sí dice la escritura, pero no es una invitación a estar cayendo y a estar pecando. ¿Sí? Simplemente el Señor nos está diciendo, ok, si tuvimos una falta, arrepiéntete y sigue para adelante, sigue caminando, sigue de frente. Entonces, no es el mero sentir por sus pecados. Arrepentimiento no es meramente tratar de ser una persona buena. Pareciera que, no, es que yo soy bueno, yo no hago nada de malo, me porto bien. ¿Sí? A veces externamente parece ser que todo está bien, pero internamente, a veces los pecados más gruesos de la humanidad no están en lo exterior, están en lo interior. Porque si me voy a poner yo, si yo fumo, ¿sí? Y me escondo, de todos modos alguien se va a enterar que fumo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué crees? Por el olor. El olor me delata, aunque yo me quiera esconder. Así es de que algo externo me delata y se mira, es visible. Pero algo interno, si yo estoy pensando, voy a secuestrar a aquellos, tienen lana, y empiezas a maquinar, es algo interno que no lo sabe nadie más que tú. Tú lo traes ahí, pero estás cometiendo un pecado grande, y el Señor te dice, o nos dice, arrepiéntete. Y uno debe de dar la media vuelta y decir, ok, me arrepiento de todo eso. Pero hay veces que no sucede así, por eso es importante que entendamos eso. Dice, muchas personas tratan de ser mejores por sus propias fuerzas y de cambiar sus vidas. Cualquier esfuerzo propio en tal dirección tiene sus raíces en la autojustificación, la cual no conoce la necesidad del arrepentimiento del pecado. Se autojustifica, les decía ahorita. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevan como viento. Está en el libro de Isaías. El arrepentimiento no es el mero ser religioso. A veces queremos justificarnos porque venimos a una iglesia local. A veces decimos, no, pues es que ya cumplí, voy el domingo. Pero de lunes a sábado hicimos muchas cosas que no le agradan a Dios. Entonces, no es justificarnos. Bienvenida. No es justificarnos viniendo a la iglesia. Dice, los fariseos en los tiempos bíblicos eran extremadamente religiosos en su conducta y práctica. Ayunaban y oraban y conducían diversas ceremonias religiosas. Sin embargo, nunca se arrepentían. O sea, seguían haciendo las cosas. Dice el libro de Mateo, se los voy a leer, es un extracto. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decían, generación de víboras. ¿Por qué creen que les decía eso? Porque él miraba la condición de la persona, ¿sí? Que estaba viviendo el pecado quizás, o que estaba haciendo cosas que estaba reincidiendo en hacer cosas de su pasado. Entonces dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Está Juan el Bautista. Haced frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre,
porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces aquí nos está diciendo esta escritura que el arrepentimiento, ¿sí?, tiene que traer un fruto. Si yo le digo a mi esposa, y muchas veces se lo decía, va a decir que ya voy a empezar a hablar de mí, pero es como testimonio. Cuando yo estaba sin Dios, cuando yo y ella vivíamos sin Dios, teníamos muchos problemas, como muchos matrimonios lo pueden tener. Pero yo siempre me autojustificaba y le decía, ya voy a cambiar. Yo creo que todos, ¿verdad? Ya voy a cambiar, le decía. Y me decía muchas veces, no me digas, demuéstramelo. Lo voy a demostrar y vas a ver. Duraba una semana. Yo hacía mucho ejercicio. ¿Sí? Yo tomaba mucho. Yo levantaba muchas cosas. Y le decía, te lo voy a demostrar. Se lo demostraba lunes, martes, miércoles, jueves, llegaba el viernes y como que se empezaba a quitar la demostración, y ya el sábado ya volvía a reincidir. Y por mucho tiempo así estuvimos. Y el problema, ¿qué creen? No se iba disminuyendo, se iba aumentando, porque el pecado así es. Dice la escritura que el vino entra sabroso, ¿sí?, entra agradable, pero al final es como una espada que va entrando, va cortando. Entonces, yo tenía que hacer un alto en mi vida. Yo tuve que hacer un alto en mi vida, ¿sí?, tener un encuentro con Dios, recibirlo en mi corazón, pedirle que me ayudara, ¿sí?, para poder empezar el proceso de restauración, empezar a pedir perdón, empezar a demostrar que realmente estaba arrepentido de todo el daño que yo les estaba ocasionando a ella y a mi familia, porque ya no nomás era ella, ya teníamos hijos. Entonces, yo tuve que cuadrármele a Dios, pedirle con todo mi corazón que obrara en mi vida, que me ayudara a salir de esta situación que estaba viviendo, para poder vivir una vida nueva, una vida en Cristo Jesús. Y así lo hicimos. Los dos empezamos a buscar a Dios, los dos llegamos a recibir a Cristo en nuestro corazón, los dos empezamos a pedirnos perdón, los dos empezamos a caminar, y fue de la manera que empezó a haber un fruto, como dice aquí. Empezó un fruto digno de arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto digno de arrepentimiento? No seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Porque si yo les digo que ya no hago esto y lo sigo haciendo, soy bien mentiroso. Y la primera que le mentía era a mi esposa. Yo le decía, ya no voy a tomar, ya voy a llegar temprano, ya no me voy a ir de vago. Y llegaba el fin de semana y lo primero que hacía, no había un fruto. ¿Por qué no había un fruto? Una, porque no tenía a Cristo en mi corazón. Cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos decir las mil cosas, pero la realidad es que el pecado así es, nos engaña y no hay fruto. Por eso aquí la Escritura nos dice que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, prosigo. Dice que el arrepentimiento no es meramente conocer la verdad. El tener un conocimiento intelectual no necesariamente garantiza que la verdad ha llegado a ser una realidad, porque muchas veces podemos saber la Escritura, podemos saber el consejo, pero ¿qué creen? Muchas veces no lo agarramos. Y si no lo agarramos, no lo ponemos en práctica. Por eso dice aquí que no es meramente conocer la verdad, o no nada más. Es que yo ya, hay mucha gente que así me ha dicho, no, es que yo ya sé, ahí dice. Y ya leí desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sí, pero nunca se puso en práctica. Entonces, por eso yo les decía ahorita, es importante que entendamos el 1 y el 2 para poder vivir en el 3 nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana correctamente, y no vayamos a andar como la ola del mar. ¿Sí saben, no? Que está así. Así está. Entonces, Dios no nos lleva o no nos invita a que hagamos eso, sino que hagamos frutos dignos de arrepentimiento para poder caminar con Él. Dice, lo que es verdaderamente el arrepentimiento. Ahorita estábamos mirando lo que no era el arrepentimiento, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que es verdaderamente, lo que es el verdadero arrepentimiento.
estar apenado por tus pecados delante, primeramente, de Dios. Porque si tú ya lo recibiste en tu corazón, ¿sí? Y si tú ya le dijiste que te arrepientes de todos tus pecados, de todas tus faltas, entonces cuando lo vuelve uno a hacer, ¿qué tiene que hacer? ¿Sí? Se siente una pena, una culpa, ¿no? Entonces hay algo que se llama convicción de pecado. Cuando uno peca, luego empieza nuestro ser a sentir así como incomodidad, porque sabe que le falló a Dios. Por eso es que mucha gente no logra superar los problemas, porque muchas veces pueden pactar, con la persona, o hablar con la persona ofendida, ya sea la esposa, los hijos, o la pareja, o el patrón, o lo que sea, pero no ponen a Dios en el medio. Entonces es cuando dicen, vamos a hacer esto, y por un tiempo funciona, pero si no está Dios en el asunto, vuelve a suceder, vuelve a caer, o vuelve el problema a reincidir. Entonces cuando está Dios en el asunto, uno tiene un temor de Dios, y ya no lo sigues. Es algo sobrenatural. Yo no sé si yo les voy a decir la verdad, yo sí era bien malandrín, y pues ahora sí que me da pena, pero de la buena, porque ya Dios me cambió. Pero antes, yo les decía en el grupo de varones el otro día, antes de conocer a Dios, yo miraba ese teléfono, y ¿qué creen que pudiera hacer? Ahí me vio. Pero cuando tienes a Dios en tu corazón, o está Cristo morando en ti, aunque lo mires nuevecito, y aunque lo mires, aunque no haya nadie, tú ya no vas a hacer esto. Porque aunque llegue el dardo del enemigo a tu mente y decir, mira, es un Sony, y está grandote, pantalla de 9 pulgadas, ¿sí? Pero aunque lo quisieras hacer, empiezas a decir, por lo menos yo. Porque la convicción me está diciendo, ¿sabes qué? Eso que quieres hacer es pecado, es robar. Y tú y tu vieja naturaleza ya no la estás viviendo. Ahora eres una nueva persona en Cristo. Robar es pecado. Y empieza la convicción y no te deja, por lo menos a mí. Así es. Mentir, empieza uno a tartamudear. Oye, pues ¿de dónde le salió el tartamudeo? Porque Dios pone la convicción, ¿verdad? Y empieza uno a ser transparente. Entonces dice, lo que el verdadero arrepentimiento es estar apenado por los pecados delante de Dios. El verdadero arrepentimiento es un dolor sentido no hacia uno mismo, sino hacia la otra persona. Sino primero que nada es un dolor genuino por haber ofendido a Dios. Porque cuando uno va a hacer un acto que le desagrada a Dios, uno sabe que aunque esté el auditorio vacío aquí o el salón vacío, uno sabe que Dios nos está mirando. Entonces uno sabe que no le va a fallar a la persona del dueño del teléfono, le está fallando a Dios, que eso es lo más grave. Porque en lo natural pues puede uno decir, no, pues toma, ya me descubriste y te lo regreso. Pero fallarle a Dios, o sea, Dios nos perdona, pero Dios no quiere que vivamos en esta naturaleza. Por eso el salmista decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, fíjense el salmista, no estaba hablando del pueblo ni de los sacerdotes, estaba hablando a Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, él estaba reconociendo cuando había algo que estaba mal delante de Dios y él le pedía perdón a Dios. Es el Salmo 38:8. Uno de los frutos del arrepentimiento es ser veraz o ser sincero. Primeramente, con Dios. Hay veces que no entendemos, hay veces que no sabemos, hay veces que le preguntamos a Dios, Señor, pues ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me sigue sucediendo esto? Ayúdame. Y muchas veces el cristiano corre a muchas partes, al internet, al YouTube, al amigo, al vecino, en lugar de correr a Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es correr a Dios, por eso tenemos que ser sinceros con Dios. Dice, y si fallamos, decirle a Dios, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él es el que nos va a perdonar, Él es el que va a quitar nuestras transgresiones, ¿verdad? Si es bueno, claro que sí, si es bueno ir con el hermano, con el amigo, con el pastor, con el ministro, que nos dé un consejo, claro que sí. Pero nosotros tenemos que recurrir primeramente a Dios. Él es el que, con Él no hay, dice la Escritura, que con Él no hay variación. O sea, no nos va a fallar. Y a veces nosotros pudiéramos dar un consejo equivocado o erróneo, ¿verdad? Porque a veces no sabemos todo. Mas, sin embargo, Dios lo sabe todo. Para Él no hay nada imposible, dice la Escritura. Otra de las cosas del verdadero arrepentimiento es aborrecer el pecado. Apartarnos de nuestros pecados. Quiere decir que si yo levantaba mucho el brazo, ¿qué tuve que hacer? Lo primero que yo tuve que hacer fue apartarme del círculo donde yo estaba. Si tenía 10 amigos, ¿sí?, que levantaban también igual que yo, empecé a retirarme. Y tenía 1 o 2 en la iglesia, empecé a acercarme, a buscar consejo, a buscar la amistad, para ya no estar en el círculo donde yo me desenvolvía, porque era un círculo de pura levantadera, ¿sí?, de pura tomadera. Entonces yo tuve que apartarme del pecado. Por eso aquí el proverbio nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa se aparta y alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Dice lo que implica el arrepentimiento. Bueno, ya miramos lo que no era el verdadero arrepentimiento, ¿sí? Ya miramos lo que es ser sinceros, transparentes. Ahora nos lleva el manual aquí lo que implica el arrepentimiento. Dice: tornarse del pecado, ¿sí? No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron a los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron a mí, ni me escucharon, dice el libro de Zacarías 1:4. Muchas veces Dios, si leemos la Escritura, dejó mandamientos y dejó ordenanzas y dejó leyes, y el pueblo de Dios, ¿qué hacía? No lo hacía, hacía lo contrario. En la actualidad, hoy en día, nuestra vida sigue rigiéndose por los mismos mandamientos, por las mismas normas, por las mismas leyes de Dios, mas sin embargo muchas veces no las queremos hacer, porque se nos hacen gravosas. Se nos hacen gravosas porque no estamos 100%, porque el cristiano no está 100% seguro, ¿sí?, dónde está parado. Pero cuando está seguro, la verdad es que no es gravoso. No es gravoso ponerse el cinturón de seguridad, ¿verdad que no es gravoso? En la ley natural. No es gravoso ir al límite de velocidad, porque es para nuestro propio bien. Yo el otro día les daba un testimonio, porque es para nuestro propio bien. Mas sin embargo, nuestra mente está amañada y dice uno: voy a ir al Oxxo nomás a la esquina, y no nos lo ponemos. ¿Sí? Pero luego nos para la policía y nos enojamos, ¿sí o no? Por lo menos a mí me pasó. Pero ya después recapacité y medité y dije: no, me hizo un bien el oficial, porque qué tal si me llega a pasar un accidente. Entonces, lo mismo es la ley de Dios. Antes, por ejemplo, el que robaba, ¿qué creen que le pasaba? Le cortaban la mano, le mochaban el pie. Y lo más barato, ¿qué creen que era? ¿Pagaba cuántas veces creen el producto que habían robado? 7 veces. Si alguien se volaba esto, ¿sí?, y lo descubrían, tenía que pagar 7 veces el valor de esto, ¿sí? Entonces, la ley es dura, pero es para nuestro bien, porque nosotros no debemos de cometer esos actos. Entonces, gracias a Dios, hoy ya no nos tienen que mochar una mano, pero sí tenemos que dejar de hacerlo. Por eso nos está invitando aquí la Escritura. Dice que debemos tornarnos del mundo.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí? Si nosotros amamos a Dios, por eso el primer mandamiento, ¿se acuerdan? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Entonces nosotros no debemos de amar lo natural más que a Dios. Sí es bueno, definitivamente, todos queremos tener una buena casa, un buen carro, vivir bien, pero que nuestro anhelo, nuestro corazón no se desenfoque de las cosas de Dios por las cosas naturales. Eso es lo que nos está invitando la Escritura, ¿sí? Que no perdamos nuestro enfoque en Dios, porque entonces, en lugar de poner la mirada en el Señor, ¿dónde creen que las ponemos? En las cosas naturales, ¿sí? En las cosas materiales, y bajamos nuestra mirada y empezamos a mirar lo natural, ¿sí? Y se nos empieza a olvidar los mandamientos y las ordenanzas de Dios, y al rato empezamos a deslizarnos, al rato, sí creo en Dios, pero espérate, tú habías hecho un compromiso con Dios hace 2, 3 años, que ibas a caminar la vida en Dios. Sí, pero es que mira, ahora me saqué la lotería y ya tengo un chorro de lana y ahora me voy a ir a San Pedro y me voy a ir a Los Ángeles, y empezamos a hacer todo menos lo de Dios. Nos empezamos. Ahora, no es malo, les vuelvo a repetir, tener prosperidad, vivir bien, pero que no perdamos nuestro enfoque en el Señor. Tornarse de sí mismo. Dice el libro de Corintios, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Perdón, esa ya la había leído, es la de Juan. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí. Fíjense lo que les decía. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, nosotros debemos de vivir para Cristo, ¿sí? Dice la Escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que nosotros vamos ocupando, necesitando, dice que se van a ir añadiendo. ¿Sí? Quiere decir que yo no las tengo que andar buscando, o no las tengo que andar queriendo, es que no tengo dinero, pero yo quiero esto. No, las cosas que nosotros vamos necesitando, Dios, ¿sí? Si mira nuestro corazón, si mira nuestra fidelidad, Dios se va a encargar de irnos las proporcionando. Exacto. Oye, les pongo un ejemplo. Hace muchos años, mi esposa tenía la carga, Dios le puso la carga de unos sobrinos, y los niños pues tuvieron problemas, pues su mamá murió y mi esposa se hizo literalmente cargo de ellos, aunque estaban en una casa hogar, pero ella iba por los niños el viernes, los recogía el viernes y los regresaba el domingo. Y el viernes, o más bien el sábado, se la pasaba ahí lavándoles, eran 3, y planchándoles los uniformes. Y yo decía, pues, pudiendo este tiempo pasarlo conmigo y todo, pensando yo en mí, pero Dios le había puesto esa carga. Entonces recuerdo que teníamos en ese entonces 2 carritos, pero una de mis hijas, en una imprudencia, tomó uno y fue y lo chocó. Y yo me acuerdo que entonces andábamos con un solo carro, pero andábamos así como el pisa y corre, lo dejaba yo, lo agarraba ella, yo llegaba al trabajo y espérame, porque voy a ir a la iglesia, voy para acá. Y entonces, en nuestras oraciones, nosotros le decíamos al Señor: Señor, un carrito, Señor, provéenos para un carrito para que no anduviéramos batallando, porque a veces ella estaba ya casi con la bolsa lista que esperaba que yo llegara para irse a las actividades que tenía que hacer. Pero lo que les quiero entender con este ejemplo es que Dios conocía nuestra necesidad y las intenciones de nuestro corazón, y sabía Él que era para servir a otros, o sea, no era ni para nuestros propios gustos o nuestros propios servicios o bienestar. Entonces un buen día llegó una persona, un amigo que tenemos en Los Ángeles, y a mí me extrañó porque él pues es americano, güero, y él siempre, cuando venía a visitarnos, siempre venía en carros del año. Y ese día que vino, traía nunca se me olvida, le estoy hablando de hace como 15, 20 años, traía una gran caravana. Estaba nuevona, pero no era del año. Yo dije entre mí, qué raro, Gordon,
traiga esta camioneta? Si él siempre traía puras. Ya ven que el lado americano, pues con $10 te dan un carro y ya nomás lo vas pagando. Bueno, no sé con cuánto va. Y entonces, llegó y nos dijo esto a mí y a mi esposa. Dice, yo soy un hombre bendecido por Dios. Y él sabía el caso de lo que estábamos haciendo. Dice, y para yo poder seguir recibiendo bendición de parte de Dios, yo necesito bendecirlo. Sí, ¿por qué pasó? Y saca la llave. Esa camioneta que está allá afuera se la vengo a regalar. ¡Wow! Nos quedamos así. De hecho, yo duré un buen rato para digerir eso, porque yo no estaba acostumbrado a eso. Yo todavía le decía, Gordon, te la voy a pagar. Nomás que dame chance, ahorita no tengo, voy a juntar. No me entendiste. No te la vengo a vender, ni te la vengo a fiar, se las vengo a regalar. Porque yo sé lo que están haciendo, digo, y haga de cuenta que, como él sabía lo que estábamos haciendo, y el Señor sabe lo que estábamos haciendo, nos mandó exactamente lo que necesitábamos. Pues no ocupábamos un carrito, como yo le decía en mis oraciones, no ocupábamos un pick-up, que era el que teníamos, ocupábamos una camioneta. ¿Para qué? Para transportar a los niños o para transportar a otros hermanos que traíamos a la iglesia y todo eso. Y entonces Dios nos dio una sorpresa y una lección de cómo, por ser obedientes, por creerle a Dios, ¿sí?, Él suple la necesidad de nosotros. Por eso yo les quise contar esto, porque muchas veces, ¿sí?, como dice aquí la Escritura, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Cuando uno hace la voluntad de Dios, Dios se encarga de lo demás. Dios se encarga, aunque nuestra mente humana empiece a buscarle la cuadratura o empiece a buscarle la lógica, ¿sí?, en la naturaleza humana no la vamos a encontrar, pero en la naturaleza divina, Dios se encarga de suplir todas las necesidades. Lo que implica el arrepentimiento, tornarse a Dios. Diles pues, el libro de Zacarías, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Siempre nosotros tenemos que estar en comunión con Dios. Tornarse a una vida correcta. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, hasta aquí estábamos en el tema del arrepentimiento. Yo pregunto, ¿todos están arrepentidos de la vieja manera de vivir? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, pasamos a nuestro tema, que es el bautismo, ¿verdad? Bien. ¿Alguien se ha hecho esta pregunta? ¿Por qué nos bautizamos? ¿No? ¿Los temas? ¿No se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Alguien más? Es un paso de obediencia. Bueno, déjenles digo, conforme a la Escritura, sí están bien sus respuestas, pero el bautizarnos es un mandato de Dios. Es un mandato, aunque no estén los 10 mandamientos. A lo mejor usted me dice, hermano, pero los 10 mandamientos no están. Sí, pero ahorita le voy a leer la Escritura. Es un mandato de Dios que nos dejó, ¿sí? Y se los quiero leer. Está en el libro de, ese sí apúntenlo porque es muy importante. El libro de Mateo. Estamos en Hechos, regresamos a Mateo, o bueno, yo les los leo. Mateo 28, quizás ya no la sepamos muchos de memoria, porque es un mandamiento que Dios le dio a la humanidad. 28, 19. 28, 19. Son los pasos que vamos a seguir después del... Acuérdense que les dije, no podemos llegar al 3 si no hay 1 y hay 2, pero después del 3 sigue el 4 y sigue el 5, sigue, y tenemos que, esta es una vida, es como una vez me tocó enseñar o predicar, Mateo 28, 19, es una carrera
Pablo decía, es una carrera de resistencia. Tiene uno que seguir. Van a venir situaciones, pero tenemos que seguir avanzando en el Señor. Dice la Escritura, por tanto, id y haced discípulos. Es un mandato que Jesús le dio a los apóstoles, ¿sí? A los 12. Les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿De quién vamos a ser discípulos? De Jesús, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Les dio una instrucción, les dio un mandato que tenemos que hacer, ¿sí? Se lo dio a los apóstoles, sí, pero también entramos usted y yo, ¿sí? Porque cuando dice aquí, por tanto, id y haced discípulos, ¿sí? Cuando yo llegué al Señor, empecé siendo un discípulo, empecé a ser un seguidor de Jesús, empecé a buscar las cosas de Dios, ¿sí? Y entonces cuando uno empieza a buscar las cosas de Dios, empieza a leer la Escritura, empieza a mirar las ordenanzas, empieza uno a mirar los mandamientos, empieza a mirar uno la ley de Dios y empieza a cumplirla. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es cumplir la ordenanza de Dios, de que seamos discípulos, que aprendamos de Él y nos vamos a bautizar, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar pues ya lo que significa en sí el bautismo. Pero en sí no es porque a la iglesia se nos ocurrió esta temporada hacer bautismos, no es porque queremos hacer un convivio después, no, es porque es una ordenanza de Dios, es un mandato de parte de Dios, ¿sí? Y todas las iglesias lo deberían de hacer, o lo deben de hacer, porque es un mandato de Dios, no es un mandato de hombre, ni de un pastor, ni de un ministro, es un mandato de parte de Dios, ¿sí? Entonces, dice el manual, Jesús ordenó a todos los que creen en Él que se bauticen en agua. En el libro de Mateo 28:18, me voy a recorrer poquito, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Dice que la potestad la tiene Él es el que da la instrucción, ¿verdad? En lo natural, ¿quién es el que aquí tiene el poder? En México, ¿quién tiene el poder? El presidente. El presidente es el que da la instrucción, la pasa a la Cámara de Diputados, Senadores y luego se aprueba y se hace ley, ¿sí? Aquí nuestro Señor Jesucristo dice que y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me has dada en el cielo. Él tenía el poder para dar la instrucción. Y en la tierra, por tanto, y ya les da la instrucción. Y por tanto, de hacer discípulos a todas las naciones, bautizarnos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. El ser bautizado significa totalmente ser sumergido, literalmente eso significa bautismo, ¿sí? No como tradicionalmente lo conocemos o lo conocíamos, de que era ir a la iglesia y que nos pusieran un chorrito por acá o acá, no sé exactamente, no recuerdo, y ya de ahí todo lo demás, ¿verdad? Porque si somos honestos, eso hacíamos. Yo fui bautizado, ¿verdad? Pero la Escritura dice que ser bautizado significa ser totalmente sumergido en agua. No dice si es alberca, si es piscina, si es río, aunque tenemos como antecedente que Juan bautizaba en el río. Nuestro Señor Jesús fue bautizado en el río, pero aquí no hay ríos, ¿verdad? Por lo menos el que tenemos aquí cerca está seco, el Colorado, ¿no? ¿Ande? Ajá. Entonces sí, tenemos otra escritura donde no hay una regla, pues que tengamos que ir todos a un río. Puede ser donde sea, pero que sea en agua y sumergido, ¿sí? Por eso nosotros, a los cristianos, nos bautizamos en una pileta o en una alberca o en una piscina, porque la persona tiene que ser sumergida. Ahorita les voy a explicar por qué. Cuando una persona se arrepiente de su pecado y cree que Jesús murió por ella ante muchos testigos, ¿sí? Por eso hacemos una convocación, o se hace una convocación, porque no nada más vamos a ir nosotros, le aseguro, van a ir sus familiares, nos invitan, o van a ir o hermanos de la iglesia, van a ir ministros, pastores, porque vamos a ser muchos testigos de su acto de fe y de obediencia. Dice, ante muchos testigos, ella debe ser
ella debe bautizarse por medio de sumergirse dentro de las aguas completamente y ser levantada para afuera de nuevo. ¿Por qué mandó Jesús que sus creyentes ejecutaran una cosa tan extraña? Hace una pregunta aquí, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Bueno, vamos a seguir. Dice, entendiendo el bautismo. El entender el significado de lo que es el bautismo en agua es la clave hacia una vida cristiana liberada y victoriosa. Por eso yo les decía ahorita, depende mucho cómo lo entendamos para poderlo practicar. El acto de sumergirse bajo las aguas y volver a salir a la superficie es un acto que demuestra lo que ha sucedido en la vida del creyente cristiano. Usted no va a ir a la pileta porque yo le estoy diciendo, porque el pastor le está diciendo. Es porque usted ya hizo el primer paso de recibir a Cristo en su corazón, ya hizo el segundo de arrepentirse de su vieja manera de vivir y ahora quiere, decía la hermana ahorita, quiere hacer un pacto público con Dios en obediencia de lo que es, de lo que ella ya hizo en su corazón, o lo que cada quien hizo en su corazón, y ahora el ir a hacer ese acto estamos demostrando, ¿sí?, que ya tenemos a nuestro Señor y que queremos una vida nueva, ¿sí? No que no la estemos viviendo ya. Desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida cambió, ¿sí? Si íbamos a la derecha, el Señor nos mandó a la izquierda, ¿sí o no? Porque íbamos con la corriente del mundo, vivíamos en Egipto. Pero lo que hace el Señor cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos saca de la corriente del mundo, nos saca de Egipto y nos traslada a su reino de luz. Entonces cambiamos de dirección. Que quiere venir Faraón a nuestra mente y decirle, no es cierto, tú acá tengo comida, allá tienes puros ajos y tienes puro maná, y acá yo tengo, pero acá hay que pagar un precio, vente, eres esclavo, ¿sí? El pecado normalmente no nos dice eso, la tentación no nos dice eso, ¿verdad que no nos dice eso? Vente para acá y vas a ser esclavo, ¿no? Mira, aquí está más suave, aquí está deleitoso, aquí está apetitoso. Pero lo que significa, el entender el significado de lo que es el bautismo en agua es la clave hacia una vida cristiana liberada y victoriosa. El acto de sumergirse bajo las aguas y volver a salir a la superficie es un cuadro que demuestra lo que ha sucedido en la vida del creyente cristiano. O sea, nada más es algo que ya está sucediendo en nuestro corazón, que ya está sucediendo en nuestra vida. Lo vamos a hacer público, ¿sí? Por eso yo les decía que el Señor me estaba ministrando con el matrimonio. En realidad, cuando vamos a firmar ante el registro, el juez del registro, ¿sí?, o nos casamos en la iglesia, en realidad estamos haciendo ya algo que ya había empezado en nuestro corazón, algo que ya había empezado de tiempo atrás, ¿sí?, el enamoramiento, el amor, la koinonía, todo lo que conlleva la relación. Sí, y ya después nada más se hace un trato o algo oficial, vamos, ¿no? Algo, van los testigos, van los amigos y dan fe de que ya se hizo público, sí, de que ahora ya eres mi esposa. Pero en realidad ya había empezado. Sí, claro. ¿No, Juan? Bienvenido. En el bautismo encontramos 4 etapas representadas en el bautismo. Les voy a desglosar una por una. Si no terminamos ahora, no se preocupen. El pastor nos dio un chance y vamos a tener otra reunión el próximo domingo. ¿Por qué? Porque yo pude haber nada más hablado del bautismo, pero yo sentí mucho hablar desde el 1 y desde el 2, para que quede entendido y que quede claro. A lo mejor ya lo saben, pero a veces necesitamos que nos lo sigan diciendo, ¿verdad? Entonces, una de las etapas, la primera etapa, Él murió. Todos sabemos. ¿Dónde? Ah, ok, ahorita. Bueno, de una vez. Es que me pidieron una lista. Una lista de los nombres.
nomás para nos ponen su nombre y dirección y los teléfonos. Algunos ya los tenemos, pero ahora sí que si nos lo pide el pastor vale más tenerlo. Aunque decíamos, el bautismo simboliza muerte. ¿Sí? Y nosotros tenemos que entender que Él murió por nosotros, y cuando vamos al bautismo es morir con Él. ¿Morir a qué? ¿Qué creen? ¿Alguien más? Morir al mundo, morir a nuestra vieja naturaleza. ¿Sí? Nosotros tenemos que morir, no físicamente, no vamos a ir y nos van a dar chicharrón, no, vamos a morir a nuestra vieja naturaleza. ¿Quieres añadir algo? Vamos a morir a nuestra vieja naturaleza. Dice la Escritura, en el libro de Romanos 6, dice, se las leo, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿sí? Nosotros vamos a morir a nuestra vieja naturaleza. Ahí en la pileta, ¿sí? Se va a simbolizar la muerte de nuestra vieja naturaleza y la resurrección o a la nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a morir al pecado y vamos a salir a vida en Cristo Jesús, ¿sí? Una vida resucitada. Dice, Él murió. El bautismo representa o simboliza muerte. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros, ¿sí? Tenemos que hacer ese acto nosotros, para nosotros testificar que hemos muerto a nuestra vieja naturaleza. Es un pacto que estamos haciendo con Dios, como decía la hermana. Número 2, Él fue sepultado. ¿Sí se acuerdan? Fue a la cruz, murió por ti, por mí, y luego fue bajado y fue llevado a una tumba. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Duró 3 días. ¿Sí? Entonces nosotros no vamos a durar 3 días ahí en la pileta, ¿no? Eso sí, es un simbolismo nada más, ¿sí? Vamos a ser sepultados, y nosotros vamos a decir, yo fui sepultado juntamente con Él. Dice la Escritura en el libro de Romanos, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Estamos pegándonos a Él, muriendo a nuestra vieja naturaleza y siendo resucitados para vida en Cristo Jesús. Entonces estamos haciendo un acto de obediencia que simboliza la muerte y la resurrección. Número 3 dice, Él fue resucitado. Nosotros tenemos una nueva vida en Él cuando salemos de esas aguas, ¿sí? Dejamos nuestra vieja naturaleza y salemos a una vida nueva en Cristo Jesús. Dice el libro de Romanos otra vez, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Oye, hermano, pero pues entré a la pileta y salí con las mismas canas. ¿Cómo? Si es vida nueva. Sí, es una nueva vida espiritual. Nuestro cuerpo sigue siendo el mismo. Usted sigue teniendo los mismos oídos, las mismas manos, ¿sí? Pero usted tiene que salir con una nueva mentalidad, de que ya dejó a la pileta su vida pasada, su vieja naturaleza, y salió, resucitó a una vida nueva, una vida resucitada en Dios, ¿sí? Entonces es importante, por eso dice aquí, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, si nos estamos semejando a Dios en la muerte, ¿sí? Al entrar a la pileta, también nos vamos a reflejar en la resurrección, en una vida nueva, ¿sí? Romanos 6:4 encontramos la escritura. Y luego Él ascendió, nosotros ascendemos con Él. Dice el libro de Colosenses 3:1 y Efesios, dice, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
nosotros cuando salemos de la pileta tenemos que entender que salimos pegados a Él en la vida de Dios, ¿sí? Y tenemos que caminar ahora la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, aquí está todo lo que necesitamos para poder caminar en una vida nueva, para que no vengan los pensamientos de Egipto y que venga a regresar. Yo tengo que estar agarrándome de las promesas de Dios, ¿sí? Y empezarlas a confesar, empezarlas a declarar para mi vida y empezar a caminar una vida nueva en Cristo Jesús. Ajá. Entonces vemos cómo que nos está invitando la Escritura, ¿sí? A que podamos entender que no nada más es ir y echarnos el chapuzón, como se pudiera pensar. Buenas tardes, buenos días, pásale, todavía hay lugar. Ok, entonces dice, el bautismo en agua simboliza un servicio de un funeral, ¿sí? Donde vamos a demostrarle a los testigos que estamos muertos a nuestra vieja naturaleza, pero vivos en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza. Si no morimos, es difícil entrar al reino de Dios, ¿sí? Queriendo traerlo de Egipto. No se puede. Por más cosas buenas. Por eso Saúl, no sé si recuerdan, es una parte de la historia. A Saúl se le dio una instrucción de parte de Dios. Y le dijo, ve y haz esta comisión. Y Saúl fue y lo hizo, pero perdonó lo mejor del ganado. Entonces dijo, no, pues se va a agradar Dios. No mato todo, no hago lo que Él me dijo, pero me lo llevo, se lo presento a Dios. Quería hacer cosas buenas para Dios, pero Dios no le había dado esa instrucción. Dios le dijo, ve y acaba con todo. Eso es lo que hace el mundo, eso es lo que hace Egipto con nosotros. Nos pone cosas buenas, nos pone cosas que parece que no va a pasar nada, pues, estoy haciendo un bien. Pero si no es lo que Dios nos ha mandado, o si no es lo que Dios nos ha dicho, o sea, a Dios no le agrada, ¿sí? Entonces vemos cómo en la Escritura encontramos el ejemplo de que Saúl fue cortado del reinado, ¿verdad? Bueno, por ahí traíamos una lista, hermana, no sé si se la va, por ahí para que nos... viene con el muchachito, ok, muy bien. Entonces les decía, voy casi a la mitad, todavía nos falta, el tiempo ya se nos agotó porque empieza el servicio ahorita a las 11. Hagan el esfuerzo de venir la próxima semana, igual de 10 a 11, para ya finalizar el tema. Les vamos a dar ya los detalles de dónde va a ser, a qué horas, en qué lugar, y pues nos pondremos de acuerdo. Normalmente, después del bautismo, tenemos un convivio entre los hermanos. Si hacemos algo, ya nos pondremos de acuerdo este domingo si es de traje o si cómo le hacemos. Pero lo importante no es eso, lo importante es la enseñanza. Que ustedes puedan saber con citas bíblicas el por qué van a hacer eso, el por qué se va a hacer y qué es lo que va a conllevar. ¿Ya? El ir al matrimonio no nada más es ir y decirle, sí te acepto y le firmo. No, es toda la responsabilidad que se adquirió, ¿verdad? Amarla, protegerla, cuidarla, proveerla, estar al pendiente, estar como autoridad, ¿verdad? Entonces el bautismo tiene mucho simbolismo, tiene mucho significado de qué es lo que vamos a hacer después de, ¿sí? No nada más es, ya me bauticé, ya soy cristiano, ya me bauticé, ya, no. Ahora nos va a llevar a ser discípulos, nos va a llevar a agarrarnos de la fe, a buscar las cosas de Dios, a buscar el reino de Dios y su justicia, para que nos vaya bien a nosotros. Pues yo les decía, la vida cristiana va a ser victoriosa,
Pero si nosotros caminamos en los mandamientos y en las ordenanzas de Dios, si no, se hace una vida infructuosa. A veces sí, a veces no. Si quiero, no quiero, obedezco, no obedezco. Pero cuando hacemos eso, la verdad es que es para nuestro propio bien. Por eso dice el sacerdote o el ministro cuando se casa uno, dice, la aceptas para toda la vida hasta que la muerte los separe. Nosotros con el Señor no va a haber separación, ¿sí? Va a haber vida eterna. Bien, Padre, te damos gracias en esta hora, gracias por la oportunidad que nos brindaste esta mañana, Señor, de poder iniciar, Señor, estas pláticas, estas enseñanzas. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es verdadera, y gracias, Señor, porque es buena para nosotros, Señor. Gracias por esta ordenanza, Señor, que nos has mandado, Señor, que hagamos, Señor, y que queremos ser fieles, Señor, en cumplirla, Señor. Gracias, Señor, porque cada uno de mis hermanos, Señor, tú pusiste el querer como el hacer. Y, Señor, ayúdanos, Señor, para que esta semana, Señor, permanezcan, Señor, más y más arraigados de ti, Señor, y que el próximo domingo podamos tener, Señor, el desenlace, Señor, y que podamos, Señor, entender lo que significa realmente para nuestras vidas, Señor, el poder caminar de tu mano, el caminar, Señor, en obediencia, el caminar, Señor, para que nos vaya bien en la vida, Señor, pero sobre todo, Señor, el poder agradarte a ti, Señor. Nos bendecimos en esta mañana, Señor, y declaramos, Señor, que, Señor, tú harás todo lo que tienes que hacer en sus vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, entonces nos vemos el próximo domingo aquí, en el mismo saloncito, porque a las 10. No, porque, bueno, a lo mejor sí las ponemos allá, pero nosotros lo hacemos, no nos preocupes.